Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Vamos a terminar la unidad referida a monitoreo y control basado en PC. Hasta este momento, lo que nosotros habíamos visto en la primera clase fue una introducción general a- al monitoreo y control basado en PC. Dimos algunas recomendaciones respecto al uso del color, uso del texto, respecto al usuario. Vimos recomendaciones generales respecto a las funciones principales que debía ejercer un operador y cómo nuestras interfaces deberían facilitar esa tarea y no complejizárselas. Vimos la evolución que tuvieron las interfaces hombre-máquina desde la lógica cableada de los 70, 80 y 90 en sus paneles típicos con instrumentos físicos, registradores, controladores. Las alarmas eran paneles con lámparas, botones. Y luego, finales de los 90, principios del 2000, la digitalización de esas interfaces mediante herramientas de software, cómo fueron migrando los diseños de las interfaces, cómo ese diseño fue empeorando con el correr de los tiempos, basándose principalmente en cuestiones más gráficas y más de animaciones que centradas en el usuario, que luego de investigar varios accidentes a nivel industrial, se llegó a que esas interfaces no eran amigables y no permitían al usuario reconocer rápidamente situaciones anormales, de alarma o de peligro, y menos aún ayudarlo en la solución de los problemas, y que en el 2015 surge un estándar nuevo, el ISO 101, que define lo que se llaman diseño de interfaces de alta performance, que justamente esta alta performance tiene que ver con reconocer la tarea del operador y, mediante el uso correcto de las herramientas de diseño, favorecer esas tareas. Vimos que la norma definía 4 niveles de pantallas de nivel uno o de overview general, donde de un solo pantallazo tengo una idea general y concreta del estado de mi instalación. Cuando hablo de instalación puede ser una planta o puede ser un proceso o un equipo, una máquina, por ejemplo, un compresor o una prensa. Pantallas de nivel 2 son las pantallas operativas, propiamente dichas, donde el operador va a realizar normalmente su tarea, abrir válvulas, prender y apagar motores, pasar de automático a manual, navegar a través de los diferentes pasos de la máquina o del proceso. Pantallas de nivel 3, destinadas principalmente a equipos auxiliares, asociados con esa pantalla de nivel 2, por ejemplo, intercambiadores de calor, por ejemplo, equipos asociados a eh, el proceso, por ejemplo, columnas lavadoras de gases, y pantalla de nivel 4, la última, específicas para monitoreo, diagnóstico y mantenimiento. Teniendo eso en cuenta, podemos hacer un diseño más eficiente de nuestras interfaces. Eso es lo que vimos hasta ahora. Lo que vamos a ver ahora en la clase de hoy son varios conceptos que quiero que les queden bien claros. Uno es de la palabra SCADA, a qué nos referimos cuando hablamos de una SCADA o de arquitectura SCADA, y la diferencia que hay con términos como HMI, DCS o palabras por el estilo, que algunos la usan como sinónimos y no lo son. Vamos a arrancar entonces con una definición de SCADA, que es realmente una arquitectura SCADA, qué requisitos debe cumplir una arquitectura SCADA a nivel industrial, cuáles son los componentes principales, y el tópico este dice 101, ya es el que vimos la clase pasada, así que no lo vamos a ver ahora. SCADA, el origen de la palabra SCADA tiene que ver con una arquitectura que se utilizó mucho en la década del 80 para monitoreo y control distribuidos básicamente en sitios remotos. ¿Sí? Las principales industrias que utilizaban este tipo de arquitectura eran las industrias que
por definición o por la propia actividad, tenían múltiples sitios distribuidos en zonas geográficas grandes. Por ejemplo, la industria del petróleo o las plantas de tratamiento de agua en una ciudad o de líquidos cloacales. Ese tipo de actividades que por su naturaleza eran distribuidas y localizadas en posiciones geográficas distantes o remotas, requería una arquitectura de software y de hardware diferente a el simple hecho de tener una planta automatizada en un solo lugar. Básicamente la tarea que se le encomendaba en sus inicios a estas arquitecturas era la recolección de datos y representación al operador, ¿sí? Antes de la aparición o de la que la tecnología permitiera el desarrollo de aplicaciones SCADA, básicamente, por ejemplo, para chequear un pozo petrolero, iba alguien en una camioneta hasta el pie de pozo, miraba los instrumentos, anotaba los valores y por ahí hacía 10, 20, 30 kilómetros hasta el siguiente pozo y anotaba nuevamente los valores de operación. Esa recolección de datos y presentación de datos a un operador en un lugar diferente al pie de pozo, así arrancaron los desarrollos. Básicamente al principio eran simples sistemas de telemetría, es decir, yo tomaba el dato del sensor en campo y mediante algún medio de comunicación lo transmitía para que alguien en un lugar centralizado pudiera tener la información de todos los pozos en tiempo real y al mismo tiempo. Entendiendo por tiempo real un lapso de tiempo razonable para el estado del arte de las comunicaciones en el momento. Y los primeros fueron altamente específicos, es decir, estaban desarrollados pensando en la industria en particular a la cual iban a servir. O sea, para la industria del gas y petróleo había un tipo de escala, para la industria de las plantas de tratamiento de agua o de aguas cloacales había otro tipo de escala. ¿Qué le vamos a pedir o qué deberíamos pedir? Otro de los problemas que hubo en el comienzo es que eran absolutamente propietarios, es decir, las empresas que desarrollaban estas arquitecturas utilizaban, por lo general, un protocolo de comunicación propietario, es decir, que solo ellos dominaban, con lo cual el desarrollo de la solución era monopólico, es decir, si yo elegía una marca o un fabricante tenía que utilizar todos los productos de ese fabricante, válvulas, sensores, transmisores, controladores, porque esos equipos no se comunicaban con el de otra marca. Estamos hablando de década del 80, principios de los 90. Los usuarios empezaron a ver que esto no era razonable, que querían poder utilizar los mejores componentes de cada fabricante y que esos componentes pudieran hablar entre sí, y así surgieron los primeros requisitos para las nuevas generaciones de SCADA. El primer requisito justamente fue que su arquitectura fuera abierta. Abierta es esto, que múltiples equipos de diferentes fabricantes puedan convivir en una misma aplicación. Que fueran capaces de crecer según las necesidades, es decir, que fueran escalables. ¿Sí? Si yo arrancaba con un pozo, dos pozos, y después quería expandir mi sistema a más cantidad de pozos, no tuviera que tirar todo y arrancar de nuevo, sino que podía crecer sobre la infraestructura que ya tenía. El siguiente requisito es que la comunicación fuera fácil y transparente al usuario. Los primeros equipos eran realmente muy complejos de programar y configurar, y la carga de trabajo para el desarrollador de la aplicación era realmente elevado. Entonces, como requisito, se solicitó que la comunicación fuera más transparente. El próximo requisito es que los programas fueran sencillos de instalar y de utilizar. En ese momento, la capacidad de cómputo, recuerden, finales de los 80 y principios de los 90, no era la que tenemos ahora. Las arquitecturas, las computadoras ocupaban habitaciones completas. Los programas venían escritos en cintas de papel.
Entonces, realmente lo que se buscaba es que los programas fueran ágiles, tanto en la instalación como en la utilización. Y luego que también fueran fáciles de implementar las soluciones. ¿Qué componentes vamos a ver reflejados en una arquitectura SCADA para cumplir juntamente con todos esos requisitos? Primero, una estación de configuración donde voy a poder desarrollar toda mi ingeniería y cargar todo el hardware. Una interfaz gráfica de operador donde el operario se va a sentar y va a tener el control total de la aplicación. Cuando hablamos de control total, estamos hablando de monitoreo y también de accionamiento. Módulos de proceso asociados al tipo de planta con la que estemos trabajando. Gestión de archivos y de datos. La base de cualquier arquitectura SCADA es la base de datos. Ya vamos a ver qué características tiene que tener esta base de datos. Y la gestión de archivos, porque todo lo que suceda va a ser guardado en archivos que después voy a tener que poder acceder para ver, por ejemplo, variables históricas o eventos del sistema, por ejemplo, el logueo de un operador o el cambio de algún parámetro. Perdón. Y un módulo de comunicación que me permite vincular los dispositivos que estén en los mismos sitios y después los diferentes sitios remotos entre sí. Todo esto lo que va a permitir cuando lo implementemos es obtener ciertas ventajas sobre las arquitecturas tradicionales. La primera es una calidad de servicio mejorada, ¿sí? Vamos a poder distinguir o detectar más rápidamente cualquier inconveniente en mi planta o proceso y poder reaccionar de forma tal de disminuir los tiempos de parada. Utilización optimizada del equipamiento. Al contar con toda esta información, sé si puedo aumentar o no mi producción, si tengo capacidad para realizar otras tareas y en qué momento. Obviamente hay un uso más productivo del personal porque ya puedo hacer una coordinación de tareas y personas mucho más eficiente. Sin duda hay un incremento de la seguridad, ya que como vimos cuando vimos la parte de sistemas instrumentados de seguridad, el concepto de diseño de capas o defensa en profundidad implicaba justamente primero diseñar en forma intrínsecamente segura el proceso, después agregarle una capa de sistema de control, una capa de alarmas, una capa de sistema instrumentado de seguridad y todo eso interconectado entre sí. Y después otro tipo de beneficios como por ejemplo reducción en los costos de operación, de mantenimiento, información administrativa más confiable y en tiempo real para tomar mejores decisiones, e históricos y tendencias de datos para después poder hacer análisis y tener todos los factores de eh, performance o los famosos KPI asociados a la producción. ¿Cuáles son los 4 componentes principales? Y esto es el corazón de la clase, digamos, de esto vamos a charlar un rato largo. Los 4 componentes principales en una arquitectura SCADA. Y vamos a ir desde el proceso o campo hasta la sala de comandos donde se encuentra el operador. El primer componente es la instrumentación de campo. Esta instrumentación de campo justamente está en el sitio geográfico remoto y hace referencia tanto a los sensores como a los actuadores. El siguiente componente que necesitamos son las estaciones remotas, es decir, poder tomar esos valores informados por los sensores o tratar de, luego de ser procesada la señal, ejecutar una acción sobre algún actuador. Entonces, para poder hacer ese envío de información desde los sensores y hacia los actuadores, aparecen las estaciones remotas. Estas estaciones remotas pueden tomar físicamente dos aspectos, los que se llaman RTU o Remote Terminal Units
o los PLC tal cual como los vimos en el capítulo de autómatas programables. Hasta ahí tengo los sensores y los actuadores conectados a un hardware en mi sitio remoto. Pero dijimos que la arquitectura SCADA justamente es una arquitectura distribuida y donde la sala de control o el operador se encuentra en un lugar centralizado. Para poder llevar los valores desde y hacia las estaciones remotas, necesitamos la red de comunicación. Esta red de comunicación se transforma en el elemento crítico en la arquitectura SCADA. De hecho, actualmente con todo el tema de ataques cibernéticos y de hacker, justamente se llama soporte de infraestructura crítica y tiene tres componentes principales. Primero, la red física propiamente dicha, es decir, por dónde va la información. Luego, el protocolo, es decir, cómo transmito esa información. Y por último, las técnicas de recolección, es decir, cómo vinculo mi controlador centralizado con los diferentes sensores y actuadores. Y el último componente es lo que se llama la estación central de monitoreo. Y en esta estación central de monitoreo también tengo tres componentes principales. El primero es la plataforma de hardware, es decir, los servidores. Luego, el sistema operativo que voy a correr sobre esos servidores. Y por último, el software de aplicación, que es en donde voy a desarrollar e implementar toda mi estrategia de control. Vamos a charlar ahora un poco más sobre cada uno de estos cuatro grandes componentes. En el componente de instrumentación de campo, lo único que hay para decir es que no hay instrumentos específicos para arquitecturas SCADA. Son los mismos instrumentos que ya vimos en la unidad de instrumentación, referido principalmente a variables físicas analógicas, es decir, presión, nivel, temperatura y caudal. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar la instrumentación de campo? Básicamente, el lugar y la compatibilidad de montaje respecto al sitio de operación. No solo en cuestiones, por ejemplo, de altitud o de temperatura, sino también en cuestiones de agresividad y sobre todo de alimentación, porque normalmente hay sitios remotos donde están alimentados por grupo electrógeno, entonces asegurarme de que en la calidad de la tensión con la cual van a ser alimentados no generen ninguna interferencia o rotura del instrumento, ¿sí? Fuera de eso, es una instrumentación estándar. Obviamente, la mayoría van a ser o van a requerir cabezales para instalación a la intemperie, o sea, por lo menos IP65. Y hay que tener muchísimo cuidado con los rangos de temperatura, ¿sí? Sobre todo en la industria del petróleo, donde la mayoría de los pozos están en lugares bastante inhóspitos, ¿sí? Desiertos o selvas. Dijimos que el siguiente elemento era el de las estaciones remotas. En las estaciones remotas voy a conectar estos sensores a algún puerto de comunicación o entrada analógica y acá vamos a hacer diferentes cosas. Lo primero es la recolección, es decir, tomar todos los valores. Luego enviar esos datos a la estación central de monitoreo. Después vamos a ver cuando veamos el módulo de comunicación, que no siempre la comunicación es en tiempo real, sino, por ejemplo, puede ser por GPRS o satelital. Entonces, deben tener la posibilidad de almacenar valores en una memoria interna para guardarlos durante el tiempo en donde no tenga mi ventana de comunicación disponible y después poder transmitirlos a la estación central de monitoreo cuando se restituya la comunicación. Las primeras estaciones remotas eran simples transmisores de datos, ¿sí? Recibían, acondicionaban y enviaban. Luego se les fue incorporando cierta inteligencia y algunas podían desarrollar algunas tareas de control local básica, eh, principalmente asociadas a la seguridad para no esperar la respuesta de la estación central de monitoreo.
Físicamente, como les dije, pueden tomar dos formatos. Las RTU fueron las primeras y todas las arquitecturas SCADA estaban basadas principalmente en esta tecnología o en este tipo de dispositivos. Y el PLC fue ganando terreno y actualmente también se lo puede utilizar como estación remota. ¿Es lo mismo una estación remota que un PLC? La respuesta es no, no son lo mismo. Las RTU básicamente fueron diseñadas pensando en la comunicación, ¿sí? Entonces, todo su hardware gira en torno a su interfase de comunicación y a esa robustez para ser instalado en sitios complejos. Y básicamente lo que hace es un barrido un escaneo de las entradas, lo guarda en una memoria y luego lo transmite. Como dijimos, hay algunas generaciones de RTU que incorporan una pequeña capacidad de procesamiento en donde puedo llegar a activar uno de los actuadores, no esperando la señal de la estación central de monitoreo, sino mediante la ejecución de una función o algoritmo local. Respecto al tamaño físico, son sistemas pequeños respecto a la potencialidad, por ejemplo, de un PLC. Medianos o grandes, ¿sí? Y esto también tiene que ver con su capacidad de procesamiento de la información. Si vamos a sus características de hardware, son muy similares a un PLC. Tiene una CPU y una memoria volátil, una memoria no volátil para datos y programa en el caso de que puedan ejecutar algún lazo en forma local. Su fuerte principal es el módulo de comunicación. Esto fue lo que los diferenció principalmente de los primeros PLC. Una fuente de alimentación segura y luego otras funcionalidades como Watchdog Timer, interfaz de entrada-salida para poder monitorear en forma local el estado de esa entrada-salida y reloj de tiempo real. En cuanto a las características de software, claramente necesitan un sistema operativo de tiempo real, los drivers para la comunicación y para poder gestionar todos los dispositivos de salida. Es deseable que tengan capacidad de autodiagnóstico, principalmente porque están en lugares remotos, y la posibilidad de utilizar algún sistema de archivos con soporte de descarga para almacenar durante más tiempo los datos de las variables locales. Físicamente son muy parecidas a un PLC del tipo compacto, ¿sí? Tienen una fuente de alimentación, un canal de comunicación y entradas-salidas integradas. La diferencia es que por lo general no tienen una CPU. Y la otra diferencia es que la cantidad de módulos de comunicación que tienen superan ampliamente las capacidades de comunicación de un PLC. Por ejemplo, en cuanto a comunicaciones satelitales o comunicaciones por red telefónica o por cable coaxial, que los PLC generalmente no la traen, en las RTU son algo absolutamente común. ¿Podemos utilizar un PLC como RTU? Actualmente y desde hace unos años sí. ¿Por qué? Porque la principal característica de las RTU, que eran sus módulos de comunicación, fueron evolucionando en el caso de los PLC y fueron incorporando algunas de estas comunicaciones y el resto de las funcionalidades son las mismas. Necesito una fuente de alimentación, necesito entradas y salidas analógicas y digitales y necesito la capacidad de procesar algún tipo de información en forma local. Es decir, el PLC es el candidato ideal para hacer una estación remota siempre y cuando pueda implementar el módulo de comunicación que necesito para mi aplicación. Entonces, esa es básicamente la diferencia. En un comienzo, el PLC no podía hacer de RTU porque no tenía las capacidades de comunicación suficientes. Actualmente, las RTU y los PLC casi que se utilizan en forma indistinta.
En esta foto podemos ver que los módulos RTU y PLC, en cuanto a la cantidad, a las entradas y salidas, son muy similares, son modulares, en realidad son compactos ampliables, es decir, tengo una estación base que me provee la fuente de alimentación y el módulo de comunicación, y después le agrego la cantidad de entradas y salidas que necesito. Ya logré meter todas mis señales en un dispositivo que me permite transmitir esa información hacia la estación central de monitoreo, ya sea un PLC o una RTU. ¿Qué necesito ahora? El módulo de la red de comunicación, es decir, la forma de mandar todos esos datos desde el sitio remoto al sitio centralizado. Dijimos entonces que para las redes de comunicación íbamos a ver tres aspectos. Primero, la red física propiamente dicho, que esto se refiere al medio físico por el cual va a viajar la información. Este medio físico puede ser cable, cobre, fibra óptica, líneas telefónicas, enlaces de radio, enlaces satelitales, telefonía celular desde hace un tiempo, 3G, 4G y próximamente 5G. Pero desde el punto de vista de la arquitectura SCADA, no solo tenemos que tener en cuenta el medio físico, sino el costo total de la infraestructura. ¿A qué nos referimos? A que, como voy a estar transmitiendo información durante toda la vida útil de la instalación, tengo que hacer un análisis de todo el ciclo de vida de esa instalación para ver cuál es la tecnología que más me conviene. En el sentido de que la gran mayoría requieren el pago de eh, algún abono mensual, por ejemplo, en la telefonía celular o satelital, y los costos varían en función de la cantidad de información que quiera transmitir y del sitio en el cual me encuentro. ¿Sí? Entonces, el análisis tiene que ser completo, no solo de que primero que esté disponible esa tecnología en el sitio en donde voy a trabajar, y segundo, cuál es la que económicamente resulta más viable. En cuanto a los protocolos, hay dos tipos, los propietarios, que dijimos que así habían surgido las primeras arquitecturas de SCADA y que justamente era lo que queríamos evitar, porque esto requería que toda la solución fuera resuelta con equipos o dispositivos de un mismo fabricante, y los protocolos de comunicación de dominio público o abiertos. En este sentido, es el tema principal de la clase que viene. Hay un estándar IEC, el 61158, que define las redes industriales. Hay otros estándares, por ejemplo, el 61850, que define los protocolos de comunicación, por ejemplo, para escadas eléctricos, que tiene algunas o requiere algunas funcionalidades específicas que no pueden cubrirse con las redes industriales típicas. Por último, y tiene que ver con el uso del ancho de banda de mi canal de comunicación, son las técnicas de recolección. Las técnicas de recolección es cómo interactúa mi estación remota, ya sea PLC o RTU, con el sensor o el actuador. Estas técnicas de recolección, la más básica de estas técnicas de recolección se llama sondeo o pooling, y básicamente consiste en una solicitud secuencial del maestro al esclavo, ¿sí? Voy preguntándole a cada uno de los dispositivos, mándame tu valor de temperatura, y el sensor de temperatura me manda el valor. Le pregunto al siguiente, mándame tu valor, y así. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Primero, que es el más simple de todos, por lo cual se puede utilizar sobre cualquier medio físico. Eh, pero la gran desventaja es la gran pérdida del ancho de banda, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo estar preguntando permanentemente a un sensor cuyo valor no ha variado, pero igual me lo va a tener que transmitir, ¿sí? Entonces, eh, el uso efectivo del ancho de banda es bastante bajo, y la otra desventaja es que a medida que el sistema aumenta en su tamaño, tengo
pérdida de rendimiento o disminución en la posibilidad de los tiempos de actualización, porque para dar una vuelta completa hasta el nuevo sensor nuevamente, claramente depende de la cantidad de dispositivos que tenga conectado. Un paso para mejorar este sistema de sondeo o pooling es lo que se llama reportes de sondeo, pero por excepción, ¿sí? En este caso, el maestro hace una solicitud, pero una solicitud de cambio de evento, es decir, no te pide el valor de temperatura, el valor de nivel o el estado activado o desactivado, sino que te pregunto si varió respecto al anterior. Si no varió, no me mandas nada. Si varió, me mandas el nuevo valor. El problema de esta técnica, si bien es más eficiente, es que no es tan simple de implementar y los dispositivos que entren en este tipo de sondeo tienen que permitir esta configuración. El tercer método es el que se llama reporte no solicitado por excepción. Este es el Profe, reporte ¿a qué se refería que no eran convenientes para peer-to-peer? peer. Lo voy a desarrollar en forma más clara cuando veamos la parte de redes, pero básicamente cuando dos dispositivos tienen que transmitir información uno a otro, hay dos grandes modelos. El primero es de maestro-esclavo, ¿sí? En el modelo maestro-esclavo, solo el maestro puede iniciar una conversación, ¿sí? Y es la arquitectura típica y más fácil de implementar. Entonces, mi controlador central le pide el dato al sensor, el sensor es el esclavo, y el sensor le reporta ese valor, ¿sí? Eso es maestro-esclavo. Sí, esa Peer, sí la hemos visto. bien, el peer-to-peer ya no hay una relación de jerarquía entre un maestro y un esclavo, sino que todos son iguales, por eso peer-to-peer, de par a par, Ah, y significa que cualquier dispositivo puede iniciar la comunicación, ¿sí? El método anterior, el de reporte sondeado por excepción, sigue siendo maestro-esclavo, porque el maestro le solicita al esclavo, decime si tuviste un cambio de estado, ¿sí? Pero no es una técnica adecuada para cuando tu modelo de comunicación se rige por el modelo peer-to-peer, ¿sí? sí, sí. El de sondeo y el de sondeo por excepción, son típicos de la arquitectura maestro-esclavo. El reporte no solicitado, que es el tercero, justamente es al revés. El dispositivo que tiene un cambio se lo informa al otro, para lo cual no puede ser esclavo, porque si fuese esclavo no puede iniciar la comunicación. Entonces, este tercer método, que es el reporte no solicitado por excepción, es típico de las arquitecturas peer-to-peer. ¿Sí? ¿Se entendió? Supongo que sí. Bien, Sí, profe. bien. En este tercer formato tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero, mantener un sondeo de fondo. Mantener un sondeo de fondo es, te pregunto si estás vivo. ¿Por qué? Porque puede que no reciba un dato porque no cambió, pero también puede que no reciba un dato porque el sensor, el dispositivo se rompió. ¿Sí? Entonces, para descartar esta segunda opción, que es que el dispositivo se rompió, eh, hay un sondeo de fondo que continuamente está chequeando que todos los dispositivos conectados estén disponibles. ¿Sí? El, esta, este segundo, digamos, este tercer modelo de sondeo tiene un uso del ancho de banda un poco más elevado porque mantiene ese sondeo de fondo. Hay algunos sistemas en donde no son actividades críticas y quiero priorizar
el uso del ancho de banda, por ejemplo, porque es caro. Entonces, el último modelo es similar al anterior en el sentido de que solo voy a informar un cambio de estado, pero no hay un sondeo de fondo, ¿sí? Y al no haber este sondeo de fondo, lo único que me estoy perdiendo es saber si un dispositivo está fuera de servicio o no. O sea, si no llega un dato, supongo que es porque no hay un cambio y no porque el dispositivo salió de servicio. Sí, esas son las 4 técnicas de sondeo que existen actualmente. Hice el barrido de todos mis sensores, lo conecté a mi estación remota, lo metí en un medio de comunicación físico a través de un protocolo particular, llegó el dato a mi estación central de monitoreo. Todo lo que hice hasta ahora es para que esa información llegue a esta estación central de monitoreo. ¿Con qué nos encontramos en esta estación central de monitoreo? Con 3 bloques, con 3 objetos principales. El primero es la plataforma de hardware. La plataforma de hardware también tuvo una evolución muy grande desde las primeras computadoras o mainframe de la década del 80 a los actuales servidores Intel o Hewlett Packard, que son los principales proveedores de servidores de tipo industrial, súper compactos y con capacidades de cómputo realmente impresionante en cuanto a la cantidad de memoria RAM, capacidad de discos duros y núcleos en el controlador, ¿sí? En esta plataforma de hardware, básicamente lo que se calcula para que pueda eh, prestar servicio a toda la infraestructura que tengamos conectada. Sobre esa plataforma de hardware dijimos que íbamos a montar 2 plataformas de software. La primera el sistema operativo y la segunda el software de aplicación. En el sistema operativo básicamente lo que se pretende es que ese sistema operativo tenga cierta capacidad de trabajo en tiempo real, que pueda trabajar con aplicaciones distribuidas, que tenga un gran dominio de conectividad. De hecho, los servidores por lo general tienen múltiples placas de red, que permita una administración remota, que trabaje con estándares o normas internacionales, que tenga amplia aceptación en el mercado, eficiencia y estabilidad a largo plazo. Básicamente los principales sistemas operativos utilizados son los basados en Windows, Windows Server o en Unix. Y hay uno que se llama Linux OS, que es un desprendimiento de Unix para aplicaciones en tiempo real más exigentes. Y por último llegamos a lo que nos interesa a nosotros. Nosotros vamos a trabajar sobre esta herramienta, que es el software de aplicación. El software de aplicación es la estación de ingeniería que me va a permitir implementar toda mi estrategia de control, ¿sí? Sería el equivalente a el entorno de ingeniería de programación de los PLC cuando vimos la parte de autómatas programables. ¿Qué características o qué módulos le vamos a solicitar a este software de aplicación? Primero, la interfase con el operador, el HMI, Human Machine Interface. Luego, bases de datos en tiempo real, porque tengo que permitir almacenar todos los valores de mis variables y todos los eventos del sistema. Entienden los eventos del sistema: el logueo de operador, apertura y cierre de ventanas, algún evento sobre el sistema operativo o sobre el hardware de los servidores. Manejos de alarmas, de proceso, generación de reportes, esto es uno de los módulos más importantes. Tendencias, que son el dibujo de las variables de proceso en función del tiempo, en tiempo real o históricos, en caso de que levante los datos de la base de datos. Todo lo que tenga que ver con la parte de seguridad. Y por último, esto ya es un opcional, herramientas que me permiten trabajar sobre los datos de mi planta o proceso y mejorarlo o optimizarlo. Por ejemplo, SPC o SQC, que es control estadístico de procesos.
o control estadístico de calidad, ¿sí? HMI se refiere a el vínculo entre el operador propiamente dicho y la máquina o proceso. Actualmente, como vimos, han evolucionado mucho más y vamos a ver cuando veamos la parte de redes industriales que ya se vincula con la toma de decisiones corporativas de la empresa, ¿sí? Ya no solo tiene que ver estrictamente con la producción y con los datos asociados a la planta, sino que tiene que ver ya con otras cuestiones como por ejemplo gestión de stock y gestión de proveedores. Hay un sinfín de tecnologías de software asociadas a estas interfaces hombre-máquina y acá sí se aplican en el diseño de estas interfaces todo lo que vimos en la clase anterior respecto a las recomendaciones de uso del texto, uso del color, o el operador y la ISA 101 respecto al diseño de interfaces de alta performance. Cuando hablamos de bases de datos en tiempo real, básicamente la más utilizada es las basadas en Microsoft SQL. También existen otras basadas en Oracle, pero principalmente SQL es uno de los estándares. El manejo de alarmas y eventos, acá vamos a hablar un rato más. Cuando vimos la capa de defensa en profundidad referida a las alarmas, le dije que no cualquier cosa es una alarma, ¿sí? Una alarma es una indicación al operador para que tome alguna acción. Si no hay una acción prevista del operador para modificar la situación, entonces no es una alarma, es un aviso, ¿sí? Para que algo sea una alarma, tiene que ser posible la intervención del operador y que el operador pueda realizar una acción que modifique el estado del proceso y lo vuelva a un estado seguro. Así como se investigaron las interfaces hombre-máquina y se vio que no eran amigables con las funciones del operador, algo similar sucedió con el tema de las alarmas. Lo que se vio es que el operador tiene una capacidad física para atender a las alarmas, ¿sí? No puede atender a más de una cierta cantidad de alarmas por unidad de tiempo, ¿sí? Se estableció en 10 alarmas cada 10 minutos, para lo cual, si todas las alarmas les llegan al mismo tiempo, entra en lo que se llama eh, cascada de alarmas o sobrepasamiento de alarmas y el operador deja de poder seguirlas. Entonces, una forma de filtrar esas alarmas y realmente mostrarle al operador las más importantes es mediante las prioridades. Si yo cuando defino mis alarmas, defino prioridades, por ejemplo, del 1 al 10, del 1 al 5, del 1 al 3, y a cada alarma le asigno una prioridad, cuando se produzcan esas alarmas me va a mostrar primero, no la que se produjo primero, sino la de mayor prioridad. Entonces, el hecho de definir una escala de prioridades y asignárselas a mis alarmas es una herramienta que contribuye a la mejor respuesta o la respuesta más eficiente por parte del operador. Luego, que las alarmas sean audibles, ¿sí? En los entornos industriales es muy fácil que el operador no esté todo el tiempo mirando el monitor o la pantalla, con lo cual, ante una condición de alarma, tengo que captar inmediatamente la atención del operador, ¿sí? La forma más fácil de hacerlo es mediante algún sonido. También es deseable que pueda sectorizar las alarmas de forma tal de mostrar en una pantalla las alarmas asociadas a lo que estoy desarrollando en ese momento. Reportes y filtros tiene que ver con guardar todo lo que pasa respecto a las alarmas. En el caso de los reportes,
en qué momento se produjo la señal que dio origen a la alarma, en qué momento el operador tomó conocimiento de la alarma, en qué momento desapareció la condición que dio origen a la alarma o si se mantuvo, durante cuánto tiempo se mantuvo. Todo eso es información que pretendemos esté disponible en los reportes. Y por último, la capacidad de trabajar mediante filtros en una base de datos donde contenga todas las alarmas, por ejemplo, para poder hacer análisis estadístico y ver si una alarma es recurrente, si está presente en algún turno en particular y me da idea de que hay algún problema o en una zona de la planta o con un operario en particular, o sea, trabajar mediante filtros la información que me permita detectar cosas mediante el uso de esa información. Eh, Otra de las formas, además de la priorización, eh, que me va a dar una idea de la importancia relativa de la alarma, de una alarma respecto a la otra, también podemos trabajar con diferentes niveles de severidad, ¿sí? Esto tiene que ver ya no solo con las alarmas en particular, sino con los mensajes al operador, ¿sí? Si la severidad es baja y el operador no es necesario que realice una tarea o una acción, entonces podemos hablar de mensajes meramente informativos. El módulo de reportes, como les dije, es uno de los módulos más importantes que vamos a tener en el software de aplicación, porque es la herramienta que vamos a utilizar para un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, referida a las alarmas, referida a los eventos. Dijimos que los eventos son cosas que suceden sobre el sistema, por ejemplo, el logueo de un operador, el cambio de set point en un controlador. Eh, Vamos a requerir principalmente que me permita integrarlo con otras aplicaciones, principalmente el paquete Office, es decir, exportarlas a Excel o a Word. Y actualmente la gran mayoría de los paquetes ha migrado a interfaces web, eh, y de hecho el software que nosotros vamos a usar, eh, el software de aplicación que vamos a usar, está basado en web. Los gráficos son otro de los módulos principales, sobre todo pensando en el diseño de la interfase para el operador y en permitirle realizar sus tareas en forma más eficiente. Estos gráficos de tendencia o trendings básicamente me permiten graficar variables en tiempo real. Vamos a definir diferentes canales, diferentes escalas y diferentes frecuencias de actualización en función del tipo de variable del que estemos trabajando. Si es una variable de temperatura, podemos tener una velocidad de actualización o de refresco bastante más lenta, porque la temperatura normalmente es una variable lenta, pero si estamos registrando caudales, por ejemplo, esa frecuencia de actualización va a ser mucho más alta. Le voy a pedir también que me permita hacer gráficos un poco más elaborados, no solo de la variable en función del tiempo, sino dibujar dos variables entre sí o utilizar algún otro tipo de gráfico que me permita visualizar mejor la información, por ejemplo, diagramas de barra o diagramas de torta. Le vamos a pedir que me permita, que venga con una paleta de herramientas que me permita trabajar sobre esos gráficos en forma, en tiempo real dentro de la misma aplicación y no tener que exportarla para trabajarla en forma exterior. Herramientas básicas como acercar, alejar, panorámica de todo un periodo de tiempo, lecturas con un cursor del valor digital exacto de mi variable dentro del gráfico. Todo eso vamos a tratar de que venga incorporado. Si estamos hablando de gráficos de mis variables, pero ya no en tiempo real, sino tomando los datos de la base de datos propiamente dicha, entonces nos estamos refiriendo a gráficos históricos, ¿sí? Esto tiene un doble juego. Primero, poder almacenar los valores
en la base de datos, y acá entra a jugar de nuevo un rol principal la base de datos que estemos utilizando, y luego que la herramienta de graficación me permita tomar los datos, no solo en tiempo real, sino de la base de datos histórica. Y por último, todo lo que tenga que ver con seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, no solo nos referimos a la seguridad funcional, por ejemplo, las alarmas, los sistemas de instrumentos de seguridad, sino a la correcta manipulación del sistema, ¿sí? Básicamente responder quién hizo qué y cuándo. Esto tiene que ver con niveles de logueo. eh, cada nivel va a tener asociada unas ciertas capacidades o acciones dentro del sistema. Lo que vimos en la clase pasada, por lo menos 3: operador, mantenimiento e ingeniería, registros de intento fallido de login, cierre de sesión por inactividad. O sea, si un usuario con un perfil muy alto, por ejemplo ingeniería, se olvida de cerrar su sesión, a los pocos minutos la sesión se autocierra para evitar alguna manipulación no deseada del sistema. Y como siempre, confirmación de acciones mediante cuadro de diálogo para evitar la destrucción total del sistema en forma involuntaria. El último módulo, como dijimos, es con toda la información, que es mucha, poder utilizarla para optimizar mi sistema, ¿sí? Entonces ahí entramos con herramientas como control estadístico de proceso o control estadístico de calidad. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Bien, Sí, profe. excelente. Lo que quería que charláramos ahora es justamente la diferencia entre alguna terminología que muchos asocian o utilizan como sinónimos y de hecho no lo son. Esas 3 palabras son SCADA, DCS y HMI, ¿sí? Como vimos, SCADA en particular se refiere a una arquitectura, ¿sí? SCADA es un conjunto de objetos, de hecho, sensores, estaciones remotas, medios de comunicación y estación central de monitoreo, que me permiten el monitoreo y control de mi aplicación, ¿sí? Si vemos acá en el gráfico, esta es mi estación central, donde voy a tener la recepción mediante algún sistema de comunicación de los valores de mis lugares remotos. Y en esta unidad central o estación central de monitoreo, uno de los módulos que voy a desarrollar con mi software de aplicación es el HMI de la aplicación, ¿sí? La interfaz hombre-máquina de toda mi aplicación. HMI en particular también se utiliza para cualquier interfaz que me permita que haga que el operador pueda interactuar tanto con los PLC como con las RTU, ¿sí? Entonces, SCADA y HMI son lo mismo, ¿sí o no? No, 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 para nada. exacto. HMI es un componente que está presente en las arquitecturas SCADA, pero puede ser un componente independiente de la arquitectura SCADA. De hecho, el control remoto de un televisor es un HMI del televisor, ¿sí? HMI es cualquier interfase que permita a un operador interactuar con la máquina o proceso. Esa es la definición de HMI. En cambio, arquitectura SCADA es una arquitectura de hardware y de software que me permite, en forma centralizada, intervenir sobre una aplicación distribuida, ¿sí? Teniendo en cuenta sensores y actuadores, estaciones remotas con su canal de comunicación y su interfase local en caso de que sea falta, y la estación central de monitoreo. ¿Ok? Otra de las palabras que mucha gente utiliza como sinónimos es SCADA y DCS. Esto normalmente en la década de los 80 y el 90
no, sí, sí se utilizaban como sinónimos. Lo que sí, las arquitecturas escadas, como surgieron originalmente, se refería a la conexión de sitios remotos en una estación central, mientras que la arquitectura DCS era el control de plantas de proceso, ¿sí? Pero en un mismo sitio. ¿Sí? La diferencia entre la SCADA y el DCS es que la SCADA está distribuido en el tiempo, o sea, una SCADA puede ser una suma de varios DCS, ¿sí? Mientras que un DCS o sistema de control distribuido se refiere al control específico de un sitio. La diferencia entre DCS y PLC es que el DCS está pensado para la industria de proceso, es decir, gran cantidad de señales analógicas, mientras que los PLC están pensados para la industria de automatización o de manufactura, ¿sí? Gran cantidad de entradas y salidas digitales. También hay una variación en el punto de vista del software. Lo que ustedes vieron ahora, o lo que vimos en el capítulo de autómatas programables, es la IEC 61511 y todo lo referido a PLC. Los DSS Profe, se ¿en un sistema de ese no se usan PLCs o está formado por PLCs también? ahora lo explicamos. La arquitectura, una arquitectura basada en PLC tiene dos componentes. Un componente de hardware, ¿sí? Que es el módulo PLC, y un componente de software, que es donde van a programar la aplicación. ¿Sí? El software del Micrologic, del Celio, el del Logo, el TIA Portal. Es el módulo de software asociado al hardware del PLC. ¿Ok? ¿Cómo programan? ¿En qué lenguajes programan una aplicación basada en PLC? Es una pregunta. ¿En ladder o diagramas lógicos de Exacto. bloques? La respuesta es en cualquiera de los 4 lenguajes que define la norma, la IEC 61831, que son los dos de tipo texto, es el texto estructurado y el assembler, digamos, y los dos de tipo gráfico. El ladder o escalera y el de bloques funcionales. ¿Ok? Eso es lo que vimos hasta ahora. Eso es una arquitectura basada en PLC. Una arquitectura DCS, si bien conceptualmente es lo mismo, tengo un módulo de hardware y un módulo de software, hay algunas diferencias tecnológicas. La primera es que el módulo de hardware está pensado para gran cantidad de señales analógicas, ¿sí? Y también está pensado para gran cantidad de lazos de control, ¿sí? A usted acuérdense que en los PLC están contando los contadores, por ejemplo, o los timers. En cualquier familia hay una cantidad limitada de contadores y timers. Imagínense que pasa exactamente lo mismo con bloques P y D, ¿sí? Entonces, si yo tengo que poner 100 bloques P y D, en un PLC no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para 100 bloques P y D. Por otra parte, no me hace falta, porque en la industria de manufactura, por lo general, los lazos no son de variables analógicas, son de variables digitales. ¿Sí? Pasa o no pasa, una transición, si programa por estado de transiciones. ¿Sí? No me hacen falta un algoritmo PID. Mientras que la industria de proceso es justamente al revés. Lo que más voy a tener no son timers, contadores y entradas digitales, sino que voy a tener entradas y salidas analógicas y bloques PID en el medio que vinculan esos sensores con esas salidas analógicas. Entonces, si bien físicamente el PLC y el DCS son parecidos, de hecho, por ejemplo, en Siemens, el, 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 el controlador para la arquitectura DCS se llama Simatic S7400. Físicamente, las prestaciones tecnológicas son
muy superiores a las de un PLC. Y el precio, ni hablar. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre una arquitectura, desde el punto de vista del hardware, la gran diferencia entre una arquitectura basada en PLC y en una basada en DCS. El PLC está pensado para entradas y salidas digitales y pocos lazos de regulación. El DCS está pensado para gran cantidad de entradas y salidas analógicas y muchos lazos de regulación. Eso desde el punto de vista del hardware. Después, si ponemos a hilar un poco más fino, también desde el punto de vista del hardware hay hay otros requisitos. Por ejemplo, en el mundo de los DCS, como está pensado para la industria de procesos, ya la redundancia empieza a jugar un papel mucho más importante, porque una parada de planta me puede mandar mucho material a scrap o puede requerir después mucho tiempo para poner la planta nuevamente en marcha. Entonces, ya las arquitecturas de controladores redundantes son más comunes que en la arquitectura de manufactura, en donde se para la línea de producción, reparo lo que tengan que reparar y sigo en donde estaba sin ningún tipo de problema. Entonces, desde el punto de vista de hardware, hay bastantes diferencias. Y otra de las diferencias principales es el módulo de software. ¿Sí? Todo lo que nosotros vimos es solo aplicable a las arquitecturas basadas en PLC. Las arquitecturas basadas en DCS no se programan en ninguno de los lenguajes de la IEC 61511, de la 61131. Se programan en algo parecido a los bloques funcionales, pero no es estrictamente igual. ¿Por qué esto es así? Básicamente porque uno de los grandes problemas de las arquitecturas o de las soluciones basadas en PLC es que cada vez que tengo que programar una aplicación, tengo que programar todo. ¿Sí? ¿Qué significa programar todo? Por ejemplo, para prender una bomba o activar una válvula, ¿sí? Y si lo quiero hacer en forma segura y teniendo en cuenta señales de realimentación, por ejemplo, que cuando yo activé la bomba, disparo un watchdog timer y me fijo primero que pegó el contactor de potencia que me habilita la bomba. Eso sería una confirmación de marcha. Y después, mediante un caudalímetro en la cañería, realmente confirmo de que no solo la bomba prendió, sino que está funcionando correctamente porque llegué al caudal necesario. ¿Sí? Si quiero hacer todo eso en un programa con PLC, ¿lo puedo hacer? Sí, claro que lo puedo hacer, pero lo tengo que programar yo. ¿Sí? Entonces, las empresas de ingeniería lo que terminaron haciendo fueron desarrollando sus propias bloques de manejo de motores, su propio bloque de manejo de válvulas, su propio bloque de lectura de sensores analógicos, ¿sí? Pero absolutamente fuera de cualquier control o de cualquier estándar. ¿Sí? Cada fabricante lo hacía en forma propia e individual. De hecho, es lo que están haciendo ustedes ahora con el diseño de sus prácticos para la materia. ¿Sí? Se les ocurre, de hecho, si ustedes compararan sus programas, ustedes son tres y lo más probable es que ninguno de los tres programas sean iguales. En la industria de manufactura, eso funciona y nadie se queja. En la industria de procesos, eso trae muchísimos problemas. ¿Por qué? Primero porque las aplicaciones son más complejas. Entonces, después, intervenir sobre un programa que hizo otro, por más bien documentado que esté, es un problema. Entonces, básicamente lo que hicieron fue, no vamos a dejar que el usuario defina cómo tratar los componentes principales de la aplicación, que son estos que les acabo de decir, válvulas, motores, sensores, intercambiadores de calor. No vamos a dejar que lo haga, sino que vamos a poner una librería. Y en esa librería viene el bloque motor,
el bloque válvula, el bloque sensor analógico. Y el desarrollador de la aplicación va a utilizar ese bloque y lo único que va a hacer es conectar o activar del bloque válvula, por ejemplo, las señales que quiera utilizar en su aplicación en particular. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos al caso de una válvula. El caso de una válvula, normalmente, si es una válvula importante, le vamos a poner sensores de posición. Sensor de posición que me va a indicar si la válvula está totalmente cerrada y si la válvula está totalmente abierta. ¿Sí? Entonces es muy común ver en la planta que la válvula tiene arriba lo que se llama un actuador y ese actuador arriba tiene un juego de sensores. Y esos sensores están cableados a mi sistema de control. Entonces, cuando la lógica del programa manda a abrir esa válvula, básicamente lo primero que hace es verificar que esté cerrada antes de mandarla a abrir. Y luego, cuando la manda a abrir, asegurarse de que abrió completamente y, además, asegurarme que abrió en un tiempo prudencial. ¿Sí? Cuando uno pone en marcha una planta de la industria de procesos, una de las cosas que hace es tomar el tiempo de apertura de las válvulas y cargarlo en el sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente los sistemas se van deteriorando, las válvulas se van eh, rompiendo, se van desgastando, entonces esos tiempos varían y tengo contra qué comparar. Entonces, el bloque de gestión de una válvula, de la librería de una solución DSS, ya contempla todo esto. No tengo que programarlo yo, ya viene programado. Y cuando me muestra el bloque, cuando yo saco el bloque y lo pongo en la zona de trabajo, tiene una entrada para sensor abierto, una entrada para sensor cerrado, una entrada para setear el tiempo de apertura, otra entrada para cerrar para setear el tiempo de cierre, otra entrada para setear el valor de alarma por exceso de tiempo de apertura o por exceso de tiempo de cierre, ¿sí? Y lo programó el fabricante del software. Siemens, Rockwell, ABB, ¿sí? Emerson. Yo no me tengo que preocupar por cómo gestionar una válvula, simplemente tengo que poner el bloque y ver qué señales eh, de ese bloque voy a utilizar. De hecho, a uno, por ejemplo, lo hice yo, digo, bueno, a ver cuántas señales se me ocurren que puede tener un bloque de gestión de válvulas. Y se me ocurrieron 10 o 12. Bueno, en el manual de Siemens, por ejemplo, el bloque de válvulas tiene más de 20 señales. O sea, hay señales que ni se nos hubiera ocurrido en la vida incorporar en nuestra aplicación. Y cuando uno lee el manual del bloque dice, ah, sí, tiene razón. Ah, sí, mira qué bueno. Ah, mira qué interesante. Sí, mira todo lo que puedo hacer con esta señal. Entonces, desde el punto de vista de la herramienta de software, la gran diferencia entre una arquitectura PLC y una arquitectura DCS es que la arquitectura DCS está basada en objetos, si se quiere. O sea, cada elemento ya tiene un bloque que controla toda su gestión. Válvulas, motores, sensores, etcétera. ¿Ok? ¿Queda más o menos claro? Perfecto, profe, sí. Bien. Si les quedó claro lo que vimos ahora, La primera vez que escucho DSS no conocía. es que es típico de la industria de procesos. O sea, normalmente todo el mundo habla de PLC, PLC, PLC. Sí, o PLC Sky también lo había escuchado. No, no con tanto detalle, pero por lo menos nombrado. porque normalmente, digamos, ¿qué es lo que termina pasando? Y por eso quería aclarárselos y que ustedes lo tengan claro. Normalmente a las pantallas HMI le llaman SCADA. ¿Sí? Entonces, una aplicación con un PLC y una pantalla, a eso le llaman
aplicación de PLC y al HMI le llaman SCADA. Eso es lo típico. O sea, el 99% de la gente habla así. O sea, la pantalla es el SCADA, no el HMI, y la arquitectura está basada en PLC. La gran mayoría de las veces, en cuanto a la arquitectura, tienen razón. Está basada en PLC, pero le erran cuando utilizan SCADA y HMI como sinónimos. ¿Sí? Entonces van a escuchar mucho de SCADA, SCADA, SCADA. Ustedes tenganlo claro, SCADA es una arquitectura. Tiene por lo menos 4 componentes: sensores, estaciones remotas, medio de comunicación y estación central de monitoreo. Y en esa estación central de monitoreo, lo más importante es el software de aplicación, que es el que me va a permitir, entre otras cosas, hacer el HMI. ¿Sí? Entre un montón de otras cosas. Y sí me interesa que les quede muy claro la diferencia entre arquitectura DCS y PLC. PLC, principalmente industria de manufactura y máquinas, ¿sí? El mundo de las máquinas, mientras que DCS es típico de la industria de proceso. La gran diferencia no está tanto en el hardware, de hecho lo está en el hardware por lo que les comenté de la capacidad, por ejemplo, de lazos de control, pero principalmente está en el software. ¿Sí? No existe un DCS en el cual pueda programar en ladder, en texto estructurado, en diagrama de contactos, sino que se programa con objetos, ¿sí? Con objetos obtenidos o sacados de la librería que me provee el fabricante. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahora? Sí, Sí, perfecto. profe. Bien, excelente. ¿Cómo seguimos? Básicamente lo que nosotros necesitamos, digamos, ¿qué vimos hasta ahora en la materia? Vimos los sensores, sí. Vimos las estaciones remotas, sí. En realidad las RTU no hay mucho para ver, los que le acabo de contar. Vimos PLC un montón. Vimos el canal de comunicación, no, es la próxima unidad, es la unidad de redes industriales. Y ahora digamos, necesitamos cerrar el módulo del software de aplicación. ¿Sí? En el PLC lo cerramos mediante las herramientas de ingeniería que me dan los fabricantes del PLC para programarlo, pero desde el punto de vista de la arquitectura SCADA, necesito un software de aplicación. Ese software de aplicación, hay dos opciones. Utilizar el mismo que me provee el fabricante del controlador principal, ¿sí? Y la otra opción es utilizar una herramienta genérica que tenga conectividad con mi controlador, ¿sí? Todo esto cierra si mi software de aplicación se puede conectar con el controlador principal. Lo que nosotros, digamos, el práctico que ustedes han hecho hasta ahora de PLC avanzado es una arquitectura típica PLC, ¿sí? Tengo mi controlador, tengo mis sensores y tengo, en este caso, ni siquiera una pantalla, sino que tengo una HMI lógica cableada, ¿sí? Pilotos y pulsadores. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora tenemos dos opciones. Opción 1 es sacar ese tablero de lógica cableada que ustedes han hecho, ¿sí? E incorporarle una pantalla. Eso es típicamente un HMI en una arquitectura PLC, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer. ¿Sí? El primer paso es el práctico de esta unidad tiene dos renglones. Renglón 1, reemplazar el tablero que diseñaron en el práctico de PLC avanzado por una pantalla HMI. Esa pantalla HMI, sí, por lo general, se recomienda por una facilidad de integración utilizar una pantalla del mismo fabricante que el controlador.
¿Qué tienen que hacer con esa pantalla? Básicamente, reemplazar el pulsador físico que utilizaron en el práctico de PLC con un botón en la pantalla. No mucho más que eso. Pero eso no lo convierte en una arquitectura SCADA, lo convierte en una arquitectura PLC con una pantalla HMI en vez de un tablero físico. La segunda parte del práctico, y haciendo esta salvedad de que el hardware específico para una arquitectura SCADA puede llegar, digamos, requiere aplicaciones distribuidas y un montón de otras cosas, en realidad vamos a utilizar todos los módulos de este software de aplicación, diferentes tipos de usuarios, logueo, gestión de alarmas, o sea, vamos a usar todos los reportes en una aplicación simple como la que están teniendo ustedes ahora, ¿sí? Un proceso de mezcla de dos componentes, un tratamiento y un vaciado, ¿ok? Entonces, para la parte número, para el primer, la primera tarea del práctico de esta unidad, tienen que hacer un desarrollo con pantalla. ¿Qué vamos a utilizar para la segunda parte del práctico? Y este sí es el práctico final de la materia. Necesitamos definir necesitamos utilizar un software de aplicación. Acá tenemos un abanico bastante amplio de posibilidades. ¿En qué nos vamos a basar para elegir una u otra? Básicamente en la disponibilidad, ¿sí? Disponibilidad y facilidad de uso. Durante mucho tiempo utilizamos las herramientas de Siemens. Siemens se fue complejizando cada vez más en cuanto primero al tamaño de sus instaladores. El instalador actual de TIA Portal tiene 4 GB y cuando uno lo termina de instalar, inmediatamente le empieza a bajar un Service Pack que tiene 2 o 3 GB más. O sea, realmente son software muy demandantes de recursos. Así que TIA Portal está totalmente descartado, salvo que alguno de ustedes por cuestiones laborales lo esté usando. En algún momento utilizamos un software de National Instrument que se llama Lookout. Ese software era realmente muy bueno, muy bueno. El instalador tenía unos cuantos megas, era realmente muy portable. Y didácticamente nos permitía analizar y estudiar todos los módulos de una arquitectura, de un software de aplicación para una arquitectura SCADA. Logueo de usuarios, trendings, reportes, gestión de alarmas, base de datos en tiempo real. ¿Cuál es el problema? No es un software, primero que National Instrument dejó de meterle, de invertir en ese producto y la última actualización tiene más de 10 años. Y la otra es que no era un software que ustedes normalmente fueron a encontrar en alguna aplicación industrial real, por lo menos en Argentina, ¿sí? Entonces durante mucho tiempo lo usamos, pero después lo dejamos de usar. ¿Qué estamos utilizando actualmente? Y actualmente digo, la primera que vamos a usar es este año. En realidad hay un par de alumnos de trabajo final que lo están usando, pero nunca lo usé en el dictado de la materia. Hay una plataforma que se llama Ignition, de la empresa Inductive Automation, que justamente sacó una versión educativa gratuita, que nos da toda la potencialidad del software sin restricciones, ¿sí? Tiene una restricción de horaria, digamos, no lo podríamos utilizar para controlar una planta porque cada 2 horas se para. Esa plataforma tiene múltiples ventajas. La primera es que no tienen que... el instalador es muy pequeño, ¿sí? Se descarga gratuitamente de la página web del fabricante. Tiene una plataforma de enseñanza muy buena que se llama justamente Inductive University, Ignition University. De nuevo está en inglés, pero tiene todos los textos traducidos. Todo lo que van hablando lo tiene escrito en inglés. Y realmente el software es muy bueno en el sentido de que está muy bien programado, permite arquitecturas
cliente-servidor, tiene módulos web, es realmente muy, muy buena. Y sí lo van a encontrar aplicado en la industria argentina, porque de hecho hay un distribuidor oficial y ya hay un montón de aplicaciones dando vuelta. Para poder instalarlo, tienen que... ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Voy a salir así, entramos en cero. La empresa que desarrolló esta plataforma se llama Inductive Automation, ¿sí? Y la plataforma de software de aplicación se llama Ignition, ¿sí? Van por la versión 8.1. Tiene un botón de descarga. Lo primero que les recomiendo es que creen un usuario. No tienen mayor complejidad. Les pido un usuario, un password y una dirección de correo, verificar la dirección de correo y ya los habilita. Y eso les permite descargar el software. Después tiene una... Dentro de la parte de entrenamiento, tiene un apartado especial que se llama Inductive University. En Inductive University utilizan el mismo usuario que crearon para descargar el software. La plataforma está pensada a nivel mundial. De hecho, si uno obtiene el 100% de avance, porque tiene exámenes en cada módulo, tiene un examen. Si uno completa el 100% de los cursos de la universidad, obtiene una certificación internacional en esta plataforma. O sea, si lo quieren hacer, está muy bueno. Básicamente lo que ustedes necesitan para poder hacer el práctico son los 4 primeros, ¿sí? El Getting Started, que les explica básicamente en qué consiste la arquitectura, la forma de conexión con el hardware físico real, y luego la parte de Designer, que es para hacer las interfaces, o Visualization, dependiendo de cómo planteen la solución, ¿sí? Después tiene un montón de otros módulos, pero no, digamos, son ya mucho más avanzados. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Ahora después les mando por mail las dos direcciones, pero básicamente es inductiveautomation.com. Ahí crean un usuario y después van a la parte de entrenamiento, Inductive University, y entran a la parte del entrenamiento específico. Lo único que les quiero explicar es un concepto que tiene que ver con la conexión de este software de aplicación con el hardware físico real, ¿sí? Básicamente, esto durante mucho tiempo fue así. Cada uno de los desarrolladores de software de aplicación para arquitecturas escadas tenía que incorporar en sus librerías los drivers para todo el hardware que pudiera existir en el mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el tema de Lookout gastaba fortunas en desarrollar los drivers para conectarse con los PLC Siemens, con los PLC de Rockwell, con los PLC de Phoenix Contact, con los PLC de Weimüller, de Omron, de Fanuc, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le pasaba a todos los fabricantes, no solamente a National Instruments y su software Lookout.
Entonces, en algún momento dijeron, esto no es negocio, la cosa no va por acá, o sea, estamos gastando más dinero y esfuerzo en los drivers para el hardware físico real que en la potencialidad de nuestra plataforma, tenemos que hacer algo. Y ahí lo que hicieron fue desarrollar una interfase de software que permitía que mi software de aplicación dejara de ver en forma directa el hardware al cual iba a estar conectado y se conectara a otra herramienta de software y esta otra herramienta de software fuera la encargada de conectarse al hardware real. Esta herramienta de software intermedia entre el PLC o el DSS y mi software de aplicación digamos, la más utilizada es la que se llama OPC. ¿Sí? OPC es un módulo de software que se conecta por un lado al hardware físico real. Ese sí, el que desarrolla el OPC tiene que escribir los drivers para el hardware físico real, pero le presenta al software de aplicación los datos en una forma estandarizada. ¿Sí? Entonces, todos los desarrolladores de software de aplicación ya no tienen que invertir más dinero en escribir los drivers para el hardware, sino que solo tienen que asegurarse ser compatibles con la arquitectura OPC. Esta arquitectura OPC es una arquitectura cliente-servidor. ¿Sí? Volvemos a lo que les comentaba respecto a los dos modelos. Es una arquitectura cliente-servidor, donde el desarrollador del OPC hace de server, se llama OPC Server, y ese es el que escribe los drivers del hardware físico, ¿sí? El PLC Siemens, Phoenix Contact, Weissmuller o el que sea. Y ahora mi software de aplicación, en este caso Ignition, actúa como cliente. Entonces, Ignition no le importa cómo comunicarse con un PLC Siemens, solo le importa comunicarse con un OPC server y levanta los datos. ¿Sí? Esa forma es la forma actual en la que la gran mayoría de los fabricantes resuelve el problema y de hecho Ignition lo hace de esa manera. Lo que les va a pedir en el software cuando quieren hacer la conexión con el mundo físico es que definan un OPC server. Algunos de los fabricantes tienen OPC servers propios. ¿Sí? Ignition, por ejemplo, decidió desarrollar un OPC server. ¿Por qué? Y porque lo puede vender solo. O sea, el OPC server se cobra y se cobra muy buena plata porque justamente es la única forma de conectarse con el mundo real. Otros deciden no desarrollar un OPC server propio, sino utilizar un OPC comercial. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean dentro de toda la documentación de Ignition, hay un apartado específico que dice OPC. Bueno, OPC se refiere a esto, a la forma que tienen los software de aplicación de conectarse con el mundo físico real. Y tiene que ver con esto de, por un lado, tener los drivers para interactuar con el hardware y por otro lado, presentar los datos en forma estandarizada para las plataformas de software de aplicación. ¿Sí? ¿Habían oído en algún momento la palabra OPC? No, profe. No, no. No. Bien. OPC, el origen de OPC fue este, y fue la vinculación de software de aplicación con hardware real. OPC fue evolucionando, tuvo un montón de actualizaciones a lo largo del tiempo, y hoy, digamos, todo lo que nosotros estamos viendo hasta ahora es la versión clásica de los sistemas de control. ¿Sí? La clase que viene, cuando introduzca
el tema de redes de comunicación, en realidad les voy a contar cómo está migrando todo esto y cómo está evolucionando todo esto. Básicamente, ¿por qué? Porque estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial comenzó entre el 2010 y el 2012. Esta cuarta revolución industrial, si bien se basa en la tercera es la de las comunicaciones y la de los PLC, básicamente lo que le agrega es una gran interconexión entre todos los dispositivos en tiempo real. ¿Sí? Bueno, uno de los protocolos más utilizados, de hecho el más utilizado actualmente para todo lo que tenga que ver con tecnología, Internet de las cosas, nube y demás, es OPC en una versión muy nueva que se llama OPC UA. O sea, el término OPC lo van a escuchar si se dedican al área industrial o si se dedican al área de Internet de las cosas y nube, lo van a escuchar por el resto de su vida, porque es el protocolo que se está utilizando actualmente para conectar todas las plataformas de software con, con todo el hardware real. ¿Sí? Este concepto de pongo algo al medio que se comunique con el hardware, pero que me publique los datos en forma estándar, ese concepto que viene del mundo SCADA es el concepto que se implementó en el mundo Internet de las cosas y nube. ¿Sí? Entonces, el término este y esta arquitectura OPC realmente aparece en absolutamente todas las conversaciones, en todos los congresos y en todos los manuales de todos los fabricantes, porque es el software, el módulo de software que me permite conectar el mundo físico con el mundo virtual, ¿sí? O el mundo de la nube. Se basa en esta arquitectura cliente-servidor. Hay un OPC server que alguien lo escribió y lo desarrolló y que tiene la forma de comunicarse con el hardware real. Y la gran ventaja es que me publica del otro lado la información en forma estándar para que cualquiera que la use solo tiene que preocuparse por ser OPC cliente. ¿Sí? Y levanta los datos y lo puede utilizar sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Es un estilo, profe, al protocolo MQTT de IoT, pero más Sí, tirado a la parte industrial. sí, sí y no. Sí, sí y no. MQTT en particular sí hace eso. MQTT utiliza OPC. Ah, bien, bien. O sea, OPC es de muy bajo nivel. Claro. Había escuchado, digamos, todo el tema de MQTT, pero PC la primera vez. Bien. OPC lo van a escuchar por el resto de la eternidad, me parece. Bien. Eso es lo que tenía para comentarles hoy. Eh, ¿qué se les suma al práctico que están haciendo? Tendríamos que ver. Voy a dejar de grabar. Tendríamos que ver